es, creo, de las mejores, no sé, una buena y un tiro para el lado de la gente, ¿no? Porque es el primer freno que le pone la justicia al DNU de Javier Milei. Esta información la desarrolla Sofía Caram, pero fue el primer revés, realmente. Sí, acá está, mirá. Es algo muy puntual, pero... El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Fuero Laboral que hace lugar al planteo de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, y suspende el capítulo 4 del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, el 70/2023, en lo que hace a toda la legislación laboral. Todo lo que comprende legislación laboral, suspendido. Exactamente. Estamos hablando de el cambio en las indemnizaciones, el cambio en el horario de jornada laboral, la extensión del periodo de prueba de 3 a 8 meses. Estamos hablando de, te decía, los cambios indemnizatorios en todas las ramas. El derecho a huelga, que prácticamente hacía de imposible cumplimiento el derecho a huelga, porque claro, dejaba a casi todas las actividades laborales como esenciales, o las establecía casi todas como esenciales. Bueno, ¿qué dice con fallo dividido 2-1 la Cámara del Fuero Laboral? Que hay que suspender este aspecto de la aplicación del decreto, que afecta directamente derechos de trabajadores y trabajadoras. Esto es muy importante porque cita un fallo de la Corte Suprema de finales de los 90, en los que se refiere a la necesidad y a la urgencia de los decretos y dice, no hay necesidad y no hay urgencia. Exactamente como para legislar en materia laboral vía decreto del Poder Ejecutivo y que esto no sea tratado por el Congreso. No está diciendo, y esto es importante, que es inconstitucional el decreto de Javier Milei. No se mete con la cuestión de fondo. No está hablando de la inconstitucionalidad de todos los puntos de este decreto, que es vasto realmente y que se mete con gran parte de la vida, la economía y la sociedad tal y como la conocemos, que prácticamente, como se viene planteando y lo dicen los abogados constitucionalistas, incluso algunos de ellos que fueron a la justicia, prácticamente es una reforma constitucional de hecho. Lo que dice este fallo puntualmente es que en lo que atañe a la cuestión laboral, el artículo 4, que tiene que ver con los derechos laborales, no hay necesidad, no hay urgencia, me salvaste la lapicera, muchas gracias, y lo que va a pasar a partir de ahora es que esto no se puede aplicar, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Lo explicó muy bien Sofía Caram. Ahora tenemos unas placas, pero esperen, esto es, para aquellos que no comprendemos, porque nos cuesta a todos entender, es que ya el DNU entró en vigencia. Sí, señor. Pese a que no se trató en la política, que la justicia se tomó su tiempo porque está de feria, aún así, mientras dure este impas, hasta tanto se decía, está en vigencia. Dijimos, bueno, pará, en lo laboral no, pausa, se suspende. Exacto. Porque cualquiera podía aplicar este tipo de contratación a prueba por 8 meses, las horas laborales. Lo que explicaste muy bien vos, ya se podía poner en prueba. Exactamente. En práctica. Se podía poner absolutamente en práctica. Estaba en práctica, por eso, desde que fue la noche del 31, ¿no? Claro, el último día hábil del año pasado. El viernes a la noche, 29. El sábado 30, entonces. 0, a la hora 0 del sábado, ahí entró en vigencia. Entró en vigencia, o sea, se podía aplicar tranquilamente. Todo el resto está vigente. Todo el resto del DNU, el lío que hay con el tema de la ley de pesca. Todo, pueden hacer lo que quieran. El tema de la ley de tierras, todo eso está vigente. Por ahora todo eso está vigente. La paga. La desregulación económica de todo, de los precios de todos, la liberación de importación. Con este primer punto, entonces lo que te pregunto es, ¿podría haber una especie de efecto contagio, que haya otro tipo de suspensiones en otros ámbitos también, que otra justicia actúe en similar forma? Lo primero que tenés que decir es que el fiscal había entendido que no, que esto tenía que ir al fuero contencioso administrativo, que es el fuero donde se originó, y el que decíamos es el fuero en donde se iba a librar la batalla de fondo, el contencioso administrativo. Pero acá la Cámara salteó la recomendación y dijo, no, espere. No hizo lugar a lo que no hago lugar a esta solicitud que el fiscal efectúa, y lo que establece es que, en definitiva, tiene este amparo presentado para poder restringir la vigencia de este DNU. La traducción sería, hasta que se trate la cuestión de fondo. Mientras se analiza la cuestión de fondo, si está bien o está mal, no está en vigencia. Esto laboral no está en vigencia. Porque lo que dice es atenta y reduce derechos. Entonces no hay ni necesidad ni urgencia para esto, y es importante frenar esto hasta se discuta la cuestión de fondo, y además porque el DNU tiene tratamiento en el Congreso. No nos olvidemos eso. Entonces,
una cautelar es eso, un amparo es eso, es, bueno, efecto suspensivo, hasta tanto un freno. Ahora, lo importante de que haya presentado esto la CGT, ¿no? Ni hablar. Cuando decimos hay que medidas cautelares, meter acciones, recursos, todo hay que meterlo, fíjense cómo que en primera instancia no logró su cometido porque el juez de primera instancia había considerado, ni siquiera se había metido en el planteo de la CGT, pero había dicho, bueno, lo que está pasando es que el DNU todavía no está vigente, porque la CGT presenta este amparo cuando el DNU todavía no había entrado en vigencia. Estábamos en ese periodo de 8 días entre la firma del decreto y la entrada en vigencia según establece la ley. Bueno, esto obviamente fue apelado por la CGT y hoy la Cámara, con este fallo muy pero muy importante, que sí, Diego, a tu pregunta, sienta precedente importante para otros planteos. Exacto. Si bien, como dice Mauro, la madre de las batallas está en el contencioso administrativo, en realidad también esto va a terminar en la Corte Suprema de Justicia, donde ya hay un planteo por parte del gobernador Quintela, donde ya hay un pedido de inconstitucionalidad, un planteo, una acción declarativa de certeza por parte del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Digo, ahí es donde también va a terminar esta gran batalla. Pero ¿no? primero las vacaciones, ¿no? Bueno, primero la feria. Primero lo primero, chicos. Hay que ver también cómo influye, si influye de alguna forma en la Corte Suprema este antecedente, ¿no? Pero si esto está mal, entonces la Corte Suprema también tendría que fallar. En realidad funciona al revés. Es la Corte la que envía el mensaje y sienta precedente para todos los tribunales inferiores. Claro. Lo que la Corte tiene potestad absoluta para su decisión y no tiene tiene su propia jurisprudencia en la cual basarse. Claro. Y la tiene, ¿eh? Si quisiera, tendría que defender de la misma forma a los laburantes. El bife que le mete uno de los votos al DNU, pero echando manos al Verdi, es increíble, ¿eh? Es increíble. Lo tenemos, si quieren, ¿no? Tenemos unas placas. Eso es impresionante, porque eso es una declaración de guerra judicial. La justicia, cuando te van a fondo, te van a fondo. Le puso una parte de bases y punto de partida, y se lo destaca, que obró como una de las fuentes materiales de la Constitución Nacional de corte liberal, le aclara, de 1853. Y a partir de ahí es un bife tras otro. Es durísimo. A ver, tenemos unas placas, Pablo, y ayúdanos también con Sofía a comprender esto, que está lo destacado, lo más importante. Son 4 placas donde destacamos de este fallo, que es extenso, lógicamente, para que lea y comparta Sofía con Pablo. No puede sostenerse en modo alguno que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se haya sujeto al control judicial. Uno de los pasajes de este fallo contundente, insistimos, con voto dividido, 2-1, pero que suspende el artículo 4 del decreto que tiene que ver con los derechos laborales. Dice también, el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto. Le está diciendo esto por decreto no al lugar. Se mete en la cuestión de fondo, aunque dice que no. Exactamente, claro, un poco sí. Por lo menos para argumentar de por qué suspende la aplicación de este artículo. No se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal. Máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide, en principio, considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema excepcionalidad. A ver, una más y te comento algo que me parece que nos pasa a la gran mayoría. Dale. Dice, el dictado de medidas legislativas excepcionales por parte del Poder Administrador solo podría justificarse en un claro caso de emergencia que no se advierte configurada siquiera a través de lo invocado en los propios considerandos del DNU analizado, ¿no? No está ni en los considerandos ni tampoco está analizado acá. No hay urgencia justificada, eso es lo que está diciendo.